Si te gusta este contenido no olvides darle like y suscribirte. Uf. Un Kyosuke de 5 años jadeaba, su pequeña espalda pegada a una gran roca. Intentaba desesperadamente recuperar su resistencia que se agotaba rápidamente mientras escaneaba cautelosamente sus alrededores. Swish. El sonido agudo de algo cortando el aire vino directamente de su frente. Asustado, Kyosuke se arrojó hacia adelante en una zambullida desesperada. En el instante en que se movió, un kunai voló por donde había estado parado, trazando una fina línea de sangre antes de incrustarse profundamente en la roca detrás de él. Los niños de estos días se están volviendo audaces, se burló un joven con una cara sombría mientras salía de detrás de un árbol. Observó el escape frenético de Kyosuke y se rió entre dientes a su compañero. Atreviéndose a transportar mercancías a Takigakure a su edad. Debe desear la muerte. El compañero del hombre también emergió del bosque, aunque era mucho más cauteloso. Ignorando las burlas de su compañero, escaneó el área con recelo. Solo después de un largo momento, cuando estuvo seguro de que no había amenazas ocultas, soltó un suspiro de alivio. No te descuides, advirtió. Terminemos con él rápidamente, tomemos la carga y reunámonos con los demás. La sonrisa del hombre de cara sombría se desvaneció. Asintió y, juntos, siguieron el rastro dejado por el Kyosuke que huía, desapareciendo en el denso bosque. Kyosuke se mantuvo agachado en un parche de hierba alta, presionando un trozo de tela de su camisa contra el corte en su pecho. Observó cuidadosamente cómo los dos hombres se acercaban lentamente. No había nada destacable en su apariencia. Tenían el tipo de caras que olvidarías en una multitud. La única característica distintiva era el extraño emblema en sus protectores de frente. Era un patrón sin sellar, en forma de punta de flecha, casi como una señal de tráfico. Ciertamente no pertenecía a ninguna de las 5 grandes aldeas ninja. Otro niño de su edad podría no haber reconocido el símbolo, pero Kyosuke, que estaba familiarizado con la historia original, sabía exactamente lo que representaba. Takigakure, la aldea oculta por una cascada. Y estos dos eran ninjas renegados de esa aldea. Takigakure era diferente de las aldeas de los 5 grandes países shinobi. Era un asentamiento oculto detrás de una enorme cascada. A pesar de estar rodeado por 4 países diferentes, su geografía única lo había mantenido a salvo de invasiones. Kakuzu de Akatsuki había venido de esta misma aldea. La misión de Kyosuke había sido entregar un cargamento de bienes desconocidos a esta aldea oculta. Sin embargo, durante su viaje, había sido emboscado por estos ninjas renegados. Después de una breve lucha, fue dominado y obligado a huir, lo que llevó a la persecución actual. Aunque ninja renegado sonaba impresionante, estos dos estaban, en el mejor de los casos, a nivel genin. Y debido a sus recursos limitados, estaban muy lejos de los genin que se graduaban de la Academia Ninja de Konoha. Esto era obvio por el hecho de que solo habían usado kunai y taijutsu básico desde que comenzó la pelea. Pero para el Kyosuke de 5 años, seguían siendo oponentes formidables. Incluso si no conocían ningún ninjutsu y sus habilidades para lanzar kunai eran mediocres, seguían siendo una amenaza. Quizás una versión de Naruto que aún no había aprendido el jutsu de clones de sombra podría haber lidiado con ellos, pero ese era el problema. Kyosuke tampoco era hábil en esas áreas. Si tuviera que hacer una comparación, su habilidad con un kunai estaba a la par con la de ellos, patéticamente inepta. La única razón por la que lo estaban abrumando era la simple ventaja física que tenían como adultos. Dado que una confrontación directa estaba fuera de discusión, Kyosuke sabía que tenía que pensar en otra cosa. Jefe, mira, el hombre de cara sombría le dio un codazo a su compañero, señalando con la barbilla hacia un denso grupo de arbustos. Su compañero asintió levemente y comenzaron a moverse casualmente hacia el lugar. En cuestión de minutos, mientras fingían buscar a Kyosuke, habían rodeado secretamente los arbustos, listos para el golpe final y decisivo. Jeje, pequeño mocoso. Recuerda ser más inteligente en tu próxima vida, se burló el hombre de cara sombría. Se dio la vuelta, frente a los arbustos en los que pensó que Kyosuke se escondía, y levantó su brazo para lanzar su kunai. Su compañero imitó la acción. Por un momento, pareció que no había escapatoria para Kyosuke. Pero justo entonces, el chasquido distintivo de una cuerda tensa rompiéndose resonó desde los arbustos. De repente, el aire alrededor de los dos ninjas renegados se llenó del silbido de objetos voladores. Kyosuke había usado su escape para colocar una trampa simple. Era un mecanismo de activación básico, pero era más que suficiente para lidiar con estos dos. Skish. El sonido de una hoja cortando la carne llegó a los oídos de Kyosuke.
Al mismo tiempo, saltó de su verdadero escondite y cargó hacia el hombre de cara sombría. Estás pidiendo morir. El ninja renegado herido, que ya había considerado a Kyosuke un hombre muerto, se enfureció porque el chico se atrevería a atacarlo. Pero lo que sucedió a continuación le heló la sangre. En su furia, arremetió, pero el pequeño niño esquivó sin esfuerzo cada uno de sus ataques salvajes. Shinko Kyosuke contó en silencio. Maldito seas, tú. El ninja renegado estaba a punto de gritar algo, pero la vista ante él lo congeló en su lugar. Mirándolo fijamente había un par de ojos que brillaban con una luz siniestra. Dentro de cada iris carmesí, un solo tomoe negro giraba lentamente. Incluso en la tenue luz del bosque, el hombre podía ver esos ojos claramente, y podía sentir la débil, pero inquebrantable, intención asesina que irradiaba de ellos. 4. Con su Sharingan activado, la expresión de Kyosuke era en blanco mientras hundía su kunai en el pecho del enemigo. Continuó su cuenta regresiva silenciosa. Maldita sea. Al ver caer a su compañero, el segundo ninja renegado perdió la compostura. En un ataque de rabia pánico, desató una andanada de kunai y shuriken hacia Kyosuke. Pero con su habilidad actual para lanzar, no representaba ninguna amenaza para Kyosuke. Aunque el Sharingan de Kyosuke solo tenía un solo tomoe, la visión dinámica rudimentaria que le otorgaba era suficiente para evadir los ataques con facilidad. Los caminos de los kunai y shuriken aparecieron ante sus ojos con perfecta claridad. Con una leve sonrisa y unos simples movimientos, esquivó los proyectiles y acortó la distancia con su oponente. Ante estos ojos, todas tus técnicas son inútiles. Las famosas palabras de los hermanos Uchiha pasaron por la mente de Kyosuke. Por supuesto, incluso mientras su mente divagaba, sus manos se movían con una precisión mortal. Una vez que estuvo cerca, Kyosuke paró la estocada del kunai del enemigo. Luego, girando por la cintura, usó el impulso de su cuerpo para dar una patada poderosa en el pecho del hombre, que quedó abierto de par en par después de su ataque fallido. Con la fuerza que le quedaba, Kyosuke lanzó su último kunai. El hombre intentó desesperadamente esquivarlo, pero Kyosuke ya había predicho sus movimientos. Al final, no pudo escapar de su destino. 1. Al ver caer a su segundo enemigo, Kyosuke sonrió débilmente y desactivó su Sharingan. Al instante, su cuerpo se tambaleó y se deslizó por el tronco de un árbol cercano, colapsando en el suelo. El Sharingan era una herramienta poderosa, pero con sus escasas reservas de chakra, solo podía mantenerlo durante unos 5 segundos. Si lo hacía por más tiempo, habría sufrido más que solo agotamiento. Extraño. Kyosuke se agarró la cabeza palpitante, sus ojos escaneando los alrededores con una sensación extraña. De repente, el sonido de una hoja cortando el aire vino de la distancia. Esta vez, en su estado debilitado, Kyosuke no pudo reaccionar en absoluto. Una nube de sangre carmesí pintó el aire, salpicando el tronco del árbol detrás de él como una grotesca pintura al óleo. Kyosuke yacía en el suelo, su cuerpo convulsionando violentamente. Se agarró la herida fatal, intentando desesperadamente levantar la cabeza para ver quién lo había matado. Pero para un niño de 5 años, la lesión era demasiado grave. Nunca encontró su respuesta. Y así, después de usar magistralmente su Sharingan para eliminar a 2 ninjas renegados, Kyosuke fue asesinado por un tercer atacante invisible. Murió a la edad de 5 años. Jadeo. Kyosuke se sentó de golpe en la cama, frotándose la cabeza aún adormilada. Me descuidé, pensó. No me di cuenta de que había un tercero. Después de sentarse aturdido por un momento, recordó algo y se deslizó de la cama. Mientras se lavaba la cara, murmuró una sola palabra en su mente. Sistema. Al instante, una interfaz virtual azul translúcida apareció ante sus ojos. Kyosuke se saltó con calma las secciones información del personaje, información de la clase y atributos, abriendo el menú en la parte inferior llamado mazmorras. En un instante, apareció una pantalla virtual mucho más grande. Esta interfaz estaba dividida en 8 rangos. 6 caminos, Dios, S, A, B, C, D y E. Ignoró las otras secciones y abrió la pestaña de rango E. En el interior, había docenas de opciones tituladas disponibles para la selección, cada una con su propia imagen de portada. Concentró sus pensamientos en una titulada Transportar mercancías, y una descripción apareció de inmediato. Mazmorra. Transportar mercancías. Descripción. En una selva silenciosa, un individuo solitario arrastra un pesado carro de carga a través de una tierra vasta y peligrosa. Condiciones de finalización. Matar con éxito al ninja renegado atacante o entregar la carga a su destino. Intentos restantes. 2/3. Había desbloqueado esta mazmorra justo después de que fuera transmigrado aquí. Así es, Kyosuke no era de este mundo.
Originalmente era una persona común de una ciudad moderna que había llegado aquí por accidente. Su nombre completo ahora era Uchiha Kyosuke, un miembro del clan Uchiha con un talento poco notable. Cuando llegó por primera vez, Kyosuke había estado eufórico. Después de todo, había sido un gran fan de este mundo en su vida pasada, y la oportunidad de experimentarlo de primera mano era un sueño hecho realidad. Pronto, sin embargo, descubrió que las habilidades naturales de este cuerpo eran dolorosamente promedio. Aparte del Sharingan, que se había despertado inesperadamente debido a la fusión de dos almas, no tenía otros talentos dignos de mención. Ninjutsu. Básicamente no tenía ni idea. Taijutsu. Limitado por su corta edad, era prácticamente insignificante. Genjutsu. ¿Qué era eso? Como resultado, su predecesor no había tenido una vida fácil dentro del clan Uchiha. Los escalones superiores del clan ya estaban comenzando a sentir el aguijón del ostracismo del resto de la aldea. Esto, combinado con el orgullo inherente y la exclusividad del clan, solo empeoró la situación. Sin embargo, en lugar de tratar de mejorar las relaciones, solo se habían vuelto más arrogantes. Creían que la raíz de su problema era la falta de poder de primer nivel dentro del clan. De lo contrario, ¿cómo podría el Uchiha, un nombre que infundía miedo en todo el país durante el período de los estados en guerra, ser reducido a ser parias? Con ese fin, comenzaron una búsqueda fanática de poder, y sus tratos con los forasteros se volvieron más fríos y despiadados, como si solo eso pudiera restaurar su dignidad perdida. Kyosuke solo podía burlarse de su tontería. Dejando a un lado los problemas del clan, se centró en su habilidad especial. Después de un estudio cuidadoso, se dio cuenta de que cada una de las casillas tituladas era una mazmorra. La dificultad y las recompensas de cada mazmorra correspondían a su rango. Cada mazmorra solo podía ser intentada 3 veces. El fracaso significaba que se bloquearía permanentemente. Además, cada mazmorra tenía requisitos específicos. Para la mazmorra transportar mercancías, por ejemplo, no podía perder la carga, o el intento se consideraría un fracaso. Por supuesto, morir dentro de una mazmorra no lo afectaba en el mundo real. De lo contrario, no estaría aquí ahora, perdido en sus pensamientos. Además de las mazmorras, su habilidad también mostraba su cuerpo físico en un formato basado en datos. Nivel, atributos y habilidades podían entenderse a través de datos numéricos claros. Para mejorar estas habilidades, algo llamado puntos de experiencia era esencial. Por lo que podía decir, completar mazmorras solo otorgaba elementos relacionados con esa mazmorra específica. No otorgaba puntos de experiencia. Como resultado, incluso después de tener el sistema durante varios días, su nivel personal todavía estaba estancado en 1. Mientras Kyosuke reflexionaba sobre todo esto, su puerta se abrió de repente y violentamente. ¡Bang! Las frágiles puertas de madera temblaron en sus bisagras. Unos pocos golpes más como ese y seguramente se despedirían. Solo había una persona en el clan que lo trataría tan groseramente. Su primo mayor, Uchiha Hiroshi. Los padres de Kyosuke habían muerto durante la Segunda Guerra Mundial Shinobi, y había sido adoptado por su tío. Había crecido junto a su primo, pero decir que su relación era como el fuego y el agua sería un eufemismo. Por razones desconocidas, Hiroshi siempre lo había menospreciado, aprovechando cada oportunidad para intimidarlo. Kyosuke sospechaba seriamente que la mediocridad de su predecesor se debía en gran medida a las contribuciones de su primo. Pero ya no iba a dejar que lo pisotearan. Aunque las reglas del clan prohibían estrictamente pelear entre ellos sin razón, ¿quién sería demasiado duro con un niño de 5 años? Justo cuando Kyosuke se preparaba para darle al torturador de su predecesor una probada de su propia medicina, una notificación sonó en su mente, congelándolo en su lugar. «Oh, ¿te estás poniendo respondón ahora? ¿Te atreves a mirarme mal?» Uchiha Hiroshi se sorprendió por la repentina entereza de su primo, pero luego lo vio congelarse en el acto. Asumiendo que su primo finalmente había recordado el miedo que se suponía que debía sentir, Hiroshi asintió con satisfacción. Abrió la boca para decir algo, pero un puño de repente llenó su visión, y luego todo se volvió negro. Extraño. Kyosuke se paró sobre el cuerpo inconsciente de Hiroshi. No había escuchado la notificación de finalización de la misión y se rascó la cabeza confundido. Había arremetido tan de repente no solo porque realmente quería darle una lección a Hiroshi, sino también por el mensaje que había aparecido en su mente. Misión activada. Dale una lección. Descripción. Derrota a Uchiha Hiroshi y hazte un nombre dentro del clan. Recompensa. 10 puntos de experiencia. Habiendo estado agonizando sobre cómo obtener puntos de experiencia, se alegró mucho cuando apareció el aviso de la misión, por lo que se había detenido por un momento.
Pero ahora, la situación era desconcertante. Después de pensarlo detenidamente, finalmente adivinó la razón. La descripción de la misión decía que el objetivo era hacerse un nombre dentro del clan. Una paliza privada como esta no contaría. Esta misión llegó en el momento perfecto, murmuró Kyosuke con una leve sonrisa. Agarró el cuerpo de su primo y comenzó a arrastrarlo laboriosamente fuera de la habitación. Maldita sea, este cuerpo es demasiado débil, se quejó Kyosuke para sí mismo. Después de canalizar algo de chakra, sintió que la carga se aligeraba considerablemente. Y así, se echó a Hiroshi al hombro y salió pavoneándose a las calles del clan. Ignoró las miradas desconcertadas de los otros miembros del clan, simplemente sacudiendo la cabeza y continuando hacia el salón del consejo. Finalmente, después de una caminata de 10 minutos, llegó a la entrada del salón. Tump. Arrojó al todavía inconsciente Hiroshi al suelo, justo cuando las grandes puertas se abrieron. ¿HMPH? ¿Qué significa esto? Una voz imponente resonó justo detrás de Kyosuke. Konoha, año 39. Mediodía. Dentro del salón del consejo del clan Uchiha, varios ancianos de alto rango miraban con expresiones curiosas a Kyosuke, que estaba parado en el medio del salón. A su lado estaba Uchiha Hiroshi, ahora despierto, con la cara enrojecida de vergüenza. Aunque estaban un poco molestos por la insolencia de Kyosuke, eran hombres de alta posición. No se rebajarían a discutir con un niño de 5 años. La razón por la que observaban a Kyosuke tan intensamente era por su reputación dentro del clan, que nunca había sido particularmente buena. Tímido, débil, mediocre, todas estas palabras se habían usado para describir a su antiguo yo. Entonces, ¿qué podría haber pasado para que un niño así se atreviera a asaltar el salón del consejo? Los ancianos, que habían estado lidiando con algunos asuntos problemáticos, dieron la bienvenida a la distracción. Con un sentido de curiosidad, decidieron ver lo que el chico tenía que decir. Muy bien, ya que estás aquí, explícate. ¿Qué problema ha causado tal conmoción como para que lo traigas aquí? Si no puedes dar una buena razón, HMPH. Un anciano con una barba y bigote blancos completos miró a Kyosuke, su voz severa. Aunque el anciano parecía tener más de 60 años, la inmensa presión que irradiaba de él dejó a Kyosuke momentáneamente sin palabras. Justo cuando el pánico comenzaba a aparecer, otro anciano, un poco más joven, habló con una carcajada. Vamos, hermano. No asustes a la generación más joven. La presión asfixiante que le había dificultado a Kyosuke respirar se desvaneció en el instante en que el segundo anciano habló. HMPH, el anciano de barba blanca, el gran anciano, gruñó 2 veces pero no le dijo nada más a Kyosuke. Muy bien, niño. Adelante y cuéntanos qué pasó, dijo el segundo anciano, sonriéndole amablemente. Kyosuke sabía que el primer anciano en hablar era el gran anciano, la figura más poderosa del clan Uchiha. El que lo llamó hermano debe ser el segundo anciano. El tercer y cuarto anciano se sentaron debajo de la plataforma principal en silencio. Kyosuke se compuso, regañando mentalmente su propia imprudencia. Hizo una reverencia respetuosa y comenzó a explicar lo que había sucedido. Por supuesto, era una versión muy embellecida. En su relato, Hiroshi se transformó en un tumor malévolo dentro de Uchiha, un acosador que había plagado a otros durante años. Si no se le disciplinaba, argumentó Kyosuke, seguramente obstaculizaría la prosperidad futura del clan. Cuando terminó, los ancianos intercambiaron miradas, luego sacudieron la cabeza y se rieron entre dientes. Así como conocían la historia de Kyosuke, también tenían una imagen clara de qué tipo de persona era Hiroshi. Si bien no era un santo, apenas era el villano que Kyosuke había descrito. Un niño interesante, dijo el gran anciano con una carcajada. Luego se volvió hacia el segundo anciano. Segundo hermano, ¿no son de tu rama de la familia? El segundo anciano miró a Kyosuke con una mirada peculiar en sus ojos antes de sonreír y asentir. Entendió el significado de su hermano. Como ambos eran de su línea familiar, el asunto ahora era suyo para manejar. El segundo anciano se levantó lentamente de su silla y caminó hacia el centro del salón. Miró a Kyosuke y le preguntó, ¿ya le has dado una lección? ¿Qué más quieres? Mientras hablaba, le guiñó un ojo sutilmente a Kyosuke. Kyosuke entendió su significado. Debería retirarse mientras iba ganando. Después de todo, el segundo anciano no era el único presente. El hecho de que incluso estuvieran entreteniendo esto era solo porque Kyosuke era un niño de 5 años. Cualquier otra persona habría sido arrastrada y disciplinada hace mucho tiempo. Los ancianos Uchiha eran famosos dentro del clan, y en toda la aldea, por su severidad.
Solo había que mirar el destino de los miembros del clan que no cumplían con las expectativas debido a la falta de talento. A aquellos que se consideraban fracasos se les prohibía salir del recinto del clan por el resto de sus vidas. Este era el mayor miedo de Kyosuke. Incluso sin la misión del sistema, probablemente habría elegido un curso de acción igualmente audaz. Su objetivo era establecer una reputación como un prodigio. Si esperaba a crecer de forma natural y probarse a sí mismo a través de misiones y entrenamiento, ¿quién sabía cuánto tiempo tomaría eso? Por lo tanto, no tuvo más remedio que fingir que no veía la señal del segundo anciano. Quiero derrotar a Hiroshi, de forma justa, en un duelo oficial. Para obtener justicia para todas las personas a las que ha acosado, declaró Kyosuke con rectitud. HMPH, en tus sueños. Si no me hubieras emboscado, Hiroshi murmuró entre dientes, mirando desafiante a Kyosuke. Con el oído agudo de los ancianos presentes, su murmullo fue claramente audible. Ahora que entendían la historia completa, simplemente sacudieron la cabeza con diversión. Oh. Pero te das cuenta de que Hiroshi es 3 años mayor que tú. En una confrontación directa la expresión del segundo anciano ya no era amable. Habían complacido a estos niños durante el tiempo suficiente. Era hora de terminar esto. Él no es mi oponente, dijo Kyosuke con firmeza, con los ojos cerrados. Justo cuando el segundo anciano estaba a punto de decir más, los ojos de Kyosuke se abrieron de golpe, y la vista dejó al anciano casi sin palabras. ¿Cómo es posible? El jadeo del segundo anciano se quedó atrapado en su garganta por un largo momento antes de que finalmente lograra gritarlo. ¿Qué pasa? Los otros ancianos, al ver su estado de shock, se levantaron y se apresuraron hacia Kyosuke. Al igual que el segundo anciano, ellos también casi gritaron de shock cuando vieron los ojos carmesí de Kyosuke. En ese momento, se produjo una conmoción fuera del salón del consejo. Los guardias, al escuchar los gritos inusuales desde el interior, estaban a punto de entrar corriendo para ver qué pasaba. La interrupción inesperada hizo que los ancianos volvieran a sus sentidos. Después de despedir a los guardias con un gesto, el gran anciano miró a Kyosuke con una expresión grave. ¿Cuándo los despertaste? Hace unos días, respondió Kyosuke como un niño obediente. Bien. 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 Repitió el gran anciano 3 veces. Intercambió una mirada con los demás, y todos estallaron en una sonora carcajada. Lo que no pudieron ver fue la leve y astuta sonrisa que se dibujó en los labios de Kyosuke mientras bajaba la cabeza. ¿Están ambos listos? Preguntó el segundo anciano a Kyosuke, su amable comportamiento había regresado. Miró a la creciente multitud de miembros del clan, calculando algo en silencio. Listo. Listo. Los otros miembros del clan se asombraron al ver a los ancianos actuando como árbitros para un duelo entre 2 niños. A sus ojos, los ancianos eran figuras elevadas que rara vez se dignaban a reconocer un saludo, y mucho menos a participar en algo como esto. Oye, ¿es ese realmente el segundo anciano? ¿El que siempre es tan severo? Susurró un miembro del clan Uchiha a su compañero. SHH, baja la voz. El otro hombre se llevó un dedo a los labios, luego miró al segundo anciano, cuya cara resplandecía como un crisantemo en flor. Dudó antes de responder. Yo creo que sí. Su voz estaba llena de incertidumbre. No era de extrañar que los ancianos actuaran de esta manera. El hecho de que Kyosuke hubiera despertado su Sharingan a la edad de 5 años era simplemente asombroso. La edad promedio para que un Uchiha despertara su Sharingan era alrededor de los 18, si es que lo hacían. Incluso Madara Uchiha, el Uchiha más poderoso de la historia, solo había despertado el suyo a la edad de 15 años. Uno no debería mirar los ejemplos de la historia original, Sasuke a los 7, Itachi a los 8, Obito a los 12, y asumir que cada Uchiha era igual. La verdad era que casi 2/3 del clan Uchiha nunca despertarían su Gekkai Genkai en toda su vida. Solo se podía imaginar la magnitud de la sorpresa que Kyosuke les había dado. Y esa era precisamente la razón por la que esta escena se estaba desarrollando. Independientemente de cómo se manejaran las cosas más tarde, la existencia de Kyosuke por sí sola era un impulso masivo para la moral del clan. Ese beneficio por sí mismo valía la pena que el segundo anciano se humillara para actuar como árbitro. Y comiencen. Anunció el segundo anciano con una sonrisa, dando un suave movimiento con el brazo. Al mismo tiempo, su concentración estaba completamente en los 2 niños, o más precisamente, completamente en Kyosuke. Aunque sabía, en el fondo, que Hiroshi no era rival para un niño que había despertado el Sharingan, no pudo evitar sentir una sensación de inquietud. ¿Qué pasaría si algo inesperado sucediera?
Si Kyosuke, potencialmente el Uchiha más talentoso de la historia, fuera dañado bajo su supervisión, bien podrían todos cortarse la garganta. Kyosuke, sin embargo, no tenía tiempo para preocuparse por las preocupaciones de los ancianos. Hiroshi ya estaba cargando hacia él. Al principio, Kyosuke probó las aguas, enfrentándose a Hiroshi con su propio taijutsu básico. Rápidamente descubrió que estaba superado. Sin otra opción, empujó a Hiroshi hacia atrás con una explosión de fuerza, dando un paso atrás él mismo. Después de un momento de preparación, activó su Sharingan una vez más. En un instante, el ruidoso campo de entrenamiento cayó en un silencio sepulcral. Los miembros del clan Uchiha que se habían reunido para observar miraron a Kyosuke con expresiones de total incredulidad. Se sentía como si tuvieran un millón de cosas que decir, pero ninguno de ellos podía pronunciar una palabra. Y así, en esa arena silenciosa, Kyosuke y Hiroshi comenzaron su segunda ronda. Esta vez, Kyosuke tomó la delantera de inmediato. Avanzó sin miedo, acortando la distancia con Hiroshi, sus ojos fijos en él. Hiroshi miró el sobrenatural Sharingan, soltó un gemido de dolor y de repente dio un paso atrás, levantando su mano derecha. Yo me rindo, dijo Hiroshi, con los ojos cerrados y la voz temblorosa. Su decisión fue el resultado de varios factores. La incredulidad de los ancianos, el silencio atónito de la multitud, y en lo profundo de él una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y una pizca de miedo. Aunque era joven, entendía lo que significaba despertar el Sharingan a la edad de 5 años. Todos estos factores se combinaron, lo que llevó a este momento que parecía un acto de cobardía. Aunque todos los presentes podían entender su elección, esta acción significaba que su futuro dentro del clan probablemente estaba arruinado para siempre. Justo cuando Hiroshi sentía que su mundo se desmoronaba, un pequeño par de manos se posaron en su pecho. Abrió los ojos para ver a Kyosuke mirándolo con una expresión seria. Kyosuke se puso de puntillas y lo golpeó suavemente en el pecho. No te desanimes. Piensa en cómo solía ser yo. Tú puedes hacerlo, dijo Kyosuke con voz amable. Yo entiendo, Hiroshi logró una sonrisa irónica, su estado de ánimo se levantó ligeramente. ¿Sí? Al ver esto, los miembros del clan finalmente salieron de su estupor y estallaron en fuertes vítores. Era imposible decir si estaban vitoreando el acto de amabilidad de Kyosuke o la vista del legendario Sharingan. Pero su opinión no importaba. Lo que importaba era lo que pensaban los ancianos. Kyosuke asintió a la multitud que vitoreaba antes de girarse para mirar al segundo anciano a corta distancia. El segundo anciano le dio una sonrisa amable y dijo, sígueme, antes de girarse y caminar hacia un patio cercano. Esta enorme finca era la residencia de la línea familiar directa del segundo anciano. En el pasado, a alguien del estatus de Kyosuke nunca se le habría permitido acercarse a ella. En cuanto a los otros miembros del clan, al ver que el espectáculo había terminado, comenzaron a dispersarse. Pero la noticia de que un Kyosuke de 5 años había despertado su Sharingan sin duda se extendería como un reguero de pólvora desde sus bocas. Kyosuke se sentó correctamente en una silla, su mirada distante mientras observaba al segundo anciano ajetrearse por la habitación. No estaba soñando despierto, sino que estaba revisando su panel de atributos. Información de atributos. Fuerza. 1, 2. Agilidad. 1, 1. Constitución. 0, 7. Espíritu. 2, 7. Percepción. 1, 6. Estas eran sus estadísticas en el nivel 1. Gracias a la fusión de dos almas, no solo sus estadísticas de espíritu y percepción eran inusualmente altas, sino que también había despertado un talento especial. Talento. Mente activa. Efecto. Coeficiente de crecimiento de espíritu más 0, 1. Este fue uno de sus talentos despiertos. El otro, por supuesto, fue el Sharingan. Los coeficientes de crecimiento en sí mismos estaban vinculados a la aptitud natural de su cuerpo. Coeficientes de crecimiento de atributos. Fuerza. 0, 5. Agilidad. 0, 3. Constitución. 0, 5. Espíritu. 0, 6. Percepción. 0, 6. Esto significaba que cada vez que Kyosuke subía de nivel, sus atributos aumentarían de acuerdo con estos coeficientes. Miró la barra de experiencia en la información de su clase, que ahora decía, nivel 1, 10, 10. Con entusiasmo, eligió subir de nivel. Cuando la pantalla de nivel cambió a 2, volvió a mirar sus atributos, así como la calificación de poder de combate en la parte inferior de la página. Información de atributos. Fuerza. 1, 7. Agilidad. 1, 5. Constitución. 1, 2. Espíritu. 3, 3. Percepción. 2, 2. Calificación de poder de combate. Aprendiz de ninja.
Sus estadísticas habían aumentado en consecuencia, pero su calificación de poder de combate no había cambiado. Según la evaluación del sistema, todavía era un ninja de nivel aprendiz. Kyosuke supuso que esto era más o menos equivalente a un estudiante en la Academia Ninja. Me pregunto a quién está usando el sistema como referencia, Kakashi. Pensó con un gruñido silencioso, luego pasó a examinar sus otras habilidades. Habilidades activas. Técnica de reemplazo de cuerpo. Nivel 1, 3, 10. Técnica de transformación. Nivel 1, 1/10. Técnica de clonación. Nivel 1, 4, 10. Técnica de lanzamiento de kunai. Nivel 1, 3, 10. Técnica de lanzamiento de shuriken. Nivel 1, 2, 10. Todas las habilidades que poseía actualmente eran de rango E más bajo, y solo requerían 10 puntos de experiencia para subir de nivel. También podía mejorarlas a través de un entrenamiento diligente sin usar puntos de experiencia, aunque sería mucho más lento. Habilidades pasivas. Entrenamiento de espada. Nivel 1, 2, 30. Transformación de naturaleza de liberación de fuego. Nivel 1, 3, 40. Técnica de extracción de chakra. Nivel 1, 5, 10. Control de chakra. Nivel 1, 4, 10. Técnica de fabricación de trampas. Nivel 1, 8, 10. A continuación estaban sus habilidades pasivas. El entrenamiento de espada fue clasificado como una habilidad de rango C, que requería 30 puntos de experiencia para su primer aumento de nivel. La transformación de naturaleza de liberación de fuego era aún más exigente, clasificada como una habilidad de rango B, poniendo su dificultad a la par con un ninjutsu de rango B. Las otras, como la algo útil fabricación de trampas, el control de chakra y la extracción de chakra, fueron consideradas de rango más bajo. Todas estas eran habilidades que su predecesor había aprendido, y que él había heredado al transmigrar. Si bien se veían decentes en el papel, eran todas habilidades bastante comunes que incluso los niños de familias civiles podían aprender por varios medios. La liberación de fuego era la habilidad más impresionante que su predecesor había aprendido, e incluso entonces, no era muy bueno en ella. Lo que más lo frustraba era que su predecesor había aprendido algo tan inútil como el manejo de la espada en esta etapa temprana, pero no había dominado una habilidad esencial como el entrenamiento de sellos manuales. Kyosuke solo pudo suspirar con resignación. Justo cuando se lamentaba de su situación, el ocupado segundo anciano de repente se volvió hacia él con una sonrisa. ¿Qué te pasa? Pareces preocupado. Kyosuke se enderezó y respondió con cautela. No es nada, segundo anciano. Al ver que no quería hablar, el segundo anciano no insistió. En cambio, llamó hacia la puerta. ¿Puedes entrar? Sí, señor. Sí, señor. Con una respuesta nítida y limpia, un apuesto joven de unos 20 años entró en la habitación. Se detuvo justo dentro de la puerta, con los pies juntos, y se puso de pie sin siquiera mirar a Kyosuke. Simplemente esperó las instrucciones adicionales del segundo anciano. Relájate, Fugaku. Como he dicho antes, debes tratar este lugar como tu propia casa. El segundo anciano sacudió la cabeza con una sonrisa resignada, viendo que Fugaku era tan formal como siempre. Fugaku. Uchiha Fugaku. La atención de Kyosuke se centró. Este era el segundo personaje de la historia original que había conocido. El primero, por supuesto, fue Obito, que era tan inútil como lo había sido su propio predecesor. De hecho, Obito era un año mayor que él, pero aún no había mostrado ninguna habilidad notable. Perdido en sus pensamientos, Kyosuke volvió a sí mismo para encontrar a Fugaku y al segundo anciano mirándolo intensamente. Kyosuke parpadeó, sin estar seguro de lo que había sucedido, y decidió permanecer en silencio. Aunque tenía una suposición, no podía dejar que se notara. Fugaku, mira a este niño, el segundo anciano se rió de repente, señalando a Kyosuke. Lo tiene todo. Talento, coraje, un sentido de unidad con el clan, pero este hábito suyo, de perderse en sus pensamientos, es realmente otra cosa. Kyosuke se sentó allí, fingiendo una inocencia perfecta, como si el anciano estuviera hablando de otra persona por completo. La risa del segundo anciano continuó. Bueno, supongo que no puedo culparlo. Después de todo, solo tiene 5 jajaja, solo 5. Fugaku. Punto punto punto. Kyosuke. Punto punto punto. Ejem. Finalmente notando sus extrañas miradas, el segundo anciano, sintiéndose un poco avergonzado, cambió rápidamente de tema. De ahora en adelante, Fugaku, serás responsable de su entrenamiento. Si no hay nada más, ustedes dos pueden irse. El anciano los estaba echando.
Al escuchar esto, Fugaku y Kyosuke se inclinaron rápidamente y se excusaron, saliendo de la finca uno tras otro. Después de que los dos se fueron, la sonrisa en la cara del segundo anciano se desvaneció lentamente. Tomó un sorbo de té y luego habló a la habitación vacía. ¿Qué piensas de él? Muy impresionante. Tiene tanto coraje como astucia. Una figura oscura se materializó de repente de las sombras, hablando respetuosamente al segundo anciano. ¿Has descubierto cómo despertó su Sharingan? Preguntó el segundo anciano con frialdad, terminándose el resto de su té. Yo no lo sé, la voz de la sombra tembló ligeramente. Inútil. La taza de té se desvaneció de la mano del segundo anciano y reapareció un momento después, rompiéndose contra la cabeza de la sombra. La sangre goteó del cuero cabelludo de la sombra, pero permaneció en su posición original, sin atreverse a mover un músculo. El segundo anciano lo observó en silencio por un momento antes de girarse y caminar lentamente hacia el salón interior. Su voz profunda resonó. Recuerda, monitorea a Kyosuke en todo momento. No bajes la guardia ni por un solo momento. ¿Entiendes? Entendido. La sangre, mezclada con sudor, goteaba rápidamente de su cabeza. Dentro del recinto Uchiha, Fugaku y Kyosuke caminaban por el camino, uno detrás del otro, ninguno hablando primero. Cuando se acercaron a la casa de Kyosuke, Fugaku finalmente se detuvo. Siguió una larga y silenciosa mirada. Después de un momento, Fugaku logró una leve y forzada sonrisa. A partir de mañana, preséntate en el cuartel general de la Fuerza de Policía Militar. Sí, señor, respondió Kyosuke, reprimiendo su emoción. Con eso, Fugaku se fue. De vuelta en su habitación, Kyosuke se lavó antes de acostarse en su cama y cerrar las cortinas, bloqueando cualquier ojo fisgón potencial. Sabía sin lugar a dudas que los ancianos aparentemente benevolentes tendrían a alguien vigilándolo. Era en parte para su protección, y en parte para la vigilancia. Después de todo, con el título de el mayor talento, ninguna cantidad de atención era demasiada. Acostado en la cama, Kyosuke primero revisó las mazmorras que podría ser capaz de superar con su fuerza actual, luego reflexionó sobre los eventos del día. En general, estaba satisfecho con el resultado. Sin embargo, no estaba exento de sus desventajas. Estaba seguro de que su pequeño y rudo truco no había engañado a esos astutos viejos. Pero el problema no era demasiado grave. Era natural que un joven prodigio quisiera lucirse. Incluso si sus métodos fueran un poco agresivos, creía que lo aceptarían. Parece que tendré que mostrar más sinceridad y virtud de ahora en adelante. Habiendo leído la historia original, él sabía mejor que nadie lo que el clan Uchiha anhelaba en este momento, y lo que más temían. La sinceridad y virtud que necesitaba mostrar era la lealtad, no al líder del clan o a la aldea, sino a los ancianos. Mientras hiciera eso, creía que los ancianos pasarían por alto sus transgresiones ocasionales, sin importar cuántas cometiera. Al final, todo se reduce a una falta de fuerza, murmuró Kyosuke con una sonrisa autocrítica, luego cerró los ojos. Después de un día tan lleno de acontecimientos, necesitaba desesperadamente descansar. A la mañana siguiente, Kyosuke se preparó y se dirigió a la entrada del cuartel general de la Fuerza de Policía Militar. Al ser tan pequeño, tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para ver el magnífico letrero dorado sobre la puerta. La Fuerza de Policía Militar de Konoha. El departamento responsable de establecer las leyes de la aldea y mantener el orden y la seguridad en Konohagakure. Esta posición privilegiada había elevado el prestigio de Uchiha a su punto máximo, pero también había plantado las semillas de su caída. El contacto constante con todo tipo de criminales había hecho que los Uchiha se acostumbraran a tratar a los forasteros con arrogancia. Teóricamente, aparte de los Anbu Black Ops personales del Hokage, tenían la autoridad para arrestar a cualquiera que rompiera la ley o incluso mostrara una intención criminal. Fue este mismo privilegio lo que hizo que los otros clanes se resintieran del Uchiha, lo que llevó a frecuentes conflictos. Aunque los ancianos Uchiha eran conscientes de esto, les era imposible renunciar a este poder. Creían obstinadamente que como el clan más fuerte durante el período de los estados en guerra, tenían derecho a ello. Cuanto más sentían la animosidad de los demás, más reforzaban sus estrictas leyes, con la esperanza de suprimir por completo a los otros clanes en la aldea. En su terquedad, creyeron ingenuamente que todavía era el período de los estados en guerra. Con el clan Senju en declive, pensaron que podían actuar como les placiera. No se daban cuenta de que Konoha probablemente podría aniquilarlos usando menos de un tercio de su fuerza total. La única razón por la que la aldea no había actuado era porque el Uchiha aún no había cruzado la línea. Pero si hacían algún movimiento hacia la rebelión, la masacre del clan de la historia original sería inevitable.
Por supuesto, además de los ancianos obstinados, había otros en el clan que se habían dado cuenta de esto. Por ejemplo, el hombre que ahora estaba sentado frente a Kyosuke. Fugaku. Probablemente pasaba cada momento de vigilia queriendo derrocar el gobierno de los ancianos. Un hombre tan inteligente como él probablemente ya había reconocido la precaria situación del clan. Pero como un simple capitán de la policía militar, no había nada que pudiera hacer todavía. Si quería lograr un cambio, tendría que esperar hasta convertirse en el líder del clan. ¿Estás aquí? Justo cuando los pensamientos de Kyosuke comenzaron a divagar de nuevo, Fugaku finalmente levantó la vista y lo reconoció. Antes de que Kyosuke pudiera responder, Fugaku simplemente dijo, «Sígueme», y se dio la vuelta para caminar hacia otro gran patio. Kyosuke observó su espalda, se encogió de hombros con impotencia y lo siguió. Su dinámica actual era un eco perfecto del día anterior, todavía caminando uno tras otro por un amplio pasillo. Después de un tiempo, llegaron a un enorme campo de entrenamiento al aire libre. «Ven, atácame», dijo Fugaku, de pie en el centro del campo de entrenamiento y mirando a Kyosuke. Y así, comenzó una paliza completamente unilateral. Frente a Fugaku, un shinobi a punto de alcanzar el rango de Jounin de élite, Kyosuke apenas era diferente de una persona común. Después de 5 minutos de intenso esfuerzo, ni siquiera había logrado tocar la esquina de la manga de Fugaku, mientras él mismo se quedaba sin aliento. Fugaku frunció el ceño mientras miraba a Kyosuke. Los fundamentos de este niño son demasiado débiles, y sus reservas de chakra son insuficientes, pensó. Pero estas cosas se pueden mejorar con trabajo duro. Luego comenzó a corregir los defectos en los movimientos de Kyosuke, como su mano derecha que se encogía subconscientemente al bloquear, y su juego de pies desordenado al cargar hacia adelante. El día transcurrió así. Después de despedirse de Fugaku, Kyosuke tenía la intención de colarse en la aldea para ver si podía activar alguna misión nueva. Desafortunadamente, en el momento en que salió del cuartel general de la policía militar, vio a un miembro del clan Uchiha ya esperándolo. Sin otra opción, Kyosuke tuvo que seguirlo de regreso al recinto del clan. Esa noche, después de lavarse, Kyosuke yacía aburrido en su cama, hojeando el menú del sistema sin pensar. Se sorprendió al descubrir que su chakra había aumentado en un punto. Después de pensar mucho por un tiempo, finalmente dirigió su atención a una habilidad que había ignorado en gran medida. La técnica de extracción de chakra. Para confirmar su teoría, Kyosuke centró su mente y comenzó el entrenamiento diario esencial para cualquier ninja. Extraer chakra. 1 hora más tarde, Kyosuke abrió los ojos e inmediatamente verificó los resultados de sus esfuerzos. Efectivamente, no solo la experiencia de su técnica de extracción de chakra había aumentado en un punto, sino que sus reservas totales de chakra también habían crecido. Esto trajo una ola de alegría inesperada a Kyosuke, que actualmente no tenía otra forma de ganar puntos de experiencia. Sin embargo, cuando intentó extraer chakra de nuevo, un dolor de cabeza desgarrador lo obligó a detenerse. Dado que hay un límite diario para la cantidad que puedo extraer, tendré que encontrar una manera de subir de nivel la técnica de extracción. Eso debería aumentar la cantidad que obtengo cada vez. Mientras pensaba en ello, se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero eso todavía requiere puntos de experiencia. Fuera de la habitación de Kyosuke, la sombra encargada de monitorearlo escuchó el grito y se rascó la cabeza confundida. ¿Por qué el chico está gritando tan tarde en la noche en lugar de dormir? Pasó un mes. Durante este tiempo, a través de sus incansables esfuerzos, Kyosuke no solo aumentó sus atributos de fuerza y constitución en 0,1 cada uno, sino que, lo que es más importante, su técnica de extracción de chakra finalmente alcanzó el nivel 2. Ahora, su entrenamiento diario de extracción de chakra aumentaba sus reservas en 2 puntos. Todavía no era mucho, pero Kyosuke estaba contento. Su libertad estaba actualmente restringida, por lo que no era el momento adecuado para una gran mejora de todos modos. Clan. El sonido de los kunai chocando resonó por el bosque. Kyosuke sonrió levemente mientras se enfrentaba al ninja renegado que, solo un mes antes, apenas podía luchar de frente sin su Sharingan. Gracias al entrenamiento de Fugaku, si bien sus estadísticas base no habían aumentado drásticamente, su experiencia de combate y sus habilidades de taijutsu habían mejorado lo suficiente como para que pudiera defenderse de los dos ninjas renegados. El aumento en sus reservas de chakra, en particular, le permitió luchar con el Sharingan activado con mucha más confianza. Al menos ya no tenía que contar los segundos. Los kunai chocaron de nuevo, pero esta vez, el ninja renegado no pudo evadir fácilmente el ataque de Kyosuke. Con su Sharingan activo, Kyosuke había percibido la intención del hombre de usar su fuerza superior para dominarlo.
Kyosuke giró de antemano, usando el impulso para deslizarse a su lado mientras dejaba su propio kunai incrustado en el pecho del hombre. Al ver caer a su compañero, el otro ninja renegado soltó un rugido furioso y cargó contra Kyosuke salvajemente. Vamos, ya rugiste la última vez. ¿Tenemos que hacer esto cada vez? Dijo Kyosuke con una sonrisa tranquila. Menos de 3 segundos después, este ninja renegado también cayó ante el kunai de Kyosuke. Kyosuke miró los dos cuerpos con desapasionamiento. Se dio cuenta de que si bien se había sentido un poco conmocionado después de matarlos la primera vez, ahora no sentía nada en absoluto. Solo pudo esbozar una sonrisa autocrítica. Parecía que estaba bien adaptado para sobrevivir en este mundo. Mientras sonreía, Kyosuke de repente se dio la vuelta y arrojó el kunai en su mano hacia un parche de hierba escondido. ¿De verdad pensaste que podías emboscarme por segunda vez? Dijo Kyosuke con frialdad, mirando al tercer ninja renegado que ahora tenía un kunai sobresaliendo de su garganta. Lo siento. Tu chakra puede ser bajo, pero en este bosque oscuro, brilla tan intensamente como una linterna en la noche. Tan pronto como terminó de hablar, escuchó la notificación del sistema. Notificación. Mazmorra superada con éxito. Generando recompensas aleatorias. Por favor, espere. Después de un rato, 3 elementos virtuales aparecieron ante él. Técnica de extracción de chakra. Técnica de lanzamiento de kunai. Técnica de lanzamiento de shuriken. Eran todas habilidades básicas. Dado lo débiles que eran los ninjas renegados, no era realista esperar un pergamino de ninjutsu. Sin embargo, las habilidades no eran inútiles. El problema era que sus habilidades de lanzamiento de kunai y shuriken ya estaban cerca de subir de nivel, por lo que usar un pergamino de habilidad en ellas ahora sería un desperdicio. Para mejorar una habilidad al nivel 2, necesitaría 2 pergaminos idénticos. Por ahora, tuvo que dejar estos 3 a un lado. Kyosuke sacudió la cabeza con un suspiro y salió de la mazmorra. Pasaron otros 10 días en un abrir y cerrar de ojos. Las 2 habilidades de lanzamiento de Kyosuke finalmente alcanzaron el nivel 2. No solo su poder había aumentado, sino que su precisión y velocidad habían mejorado significativamente. Por esto, incluso Fugaku le ofreció un raro elogio. Y eso no fue todo. Aunque Fugaku no aprobaba que hiciera un entrenamiento físico intenso debido a su edad, sus estadísticas físicas aún habían visto un pequeño aumento. Lo más importante, su chakra había alcanzado los 80 puntos, no muy lejos del mínimo de 90 puntos requerido para usar ninjutsu de rango C. Aunque el sistema todavía lo calificaba como un aprendiz de ninja, estaba seguro de que ahora podría enfrentarse a algunos recién graduados de la Academia Ninja y tener una alta probabilidad de ganar. A decir verdad, Fugaku ya estaba muy satisfecho con su progreso. Después de todo, no había estado entrenando seriamente durante mucho tiempo. Pero había alguien que no estaba satisfecho con su ritmo de progreso. Esa persona no era otra que el poderoso gran anciano. A la mañana siguiente, Kyosuke fue convocado a la residencia del segundo anciano. Pequeño Kyosuke, ¿cómo ha ido tu entrenamiento últimamente? Preguntó el segundo anciano, su cara una máscara de amabilidad. Frente a él, Kyosuke se arrodilló en la estera de tatami, sin saber cómo responder. Ayer, cuando estaba a punto de salir del cuartel general de la policía militar después de su entrenamiento, Fugaku había murmurado para sí mismo. Ese chico Ataque se ha graduado de la academia. Sin otra palabra, Fugaku se había girado y se había ido, pero Kyosuke entendió que era una advertencia sutil para él. Ahora, muchos en la aldea inevitablemente lo compararían con Kakashi. La razón era simple. El título de el prodigio más talentoso en la historia de Uchiha se había extendido por completo. Era un gran título, pero él conocía su propia situación. Con una fuerza que apenas alcanzaba el nivel Genin, todavía estaba muy lejos de Kakashi, que ya poseía las habilidades de un Chunin. Aunque a Kyosuke y a Kakashi no les gustaba ser comparados constantemente, como dos prodigios de la misma edad, no podían evitar sentir una sensación de rivalidad construyéndose entre ellos. Entonces, después de escuchar el recordatorio de Fugaku, Kyosuke supo que una conversación como esta era inevitable. Finalmente, después de una larga conferencia, logró escapar. Dio la casualidad de que Fugaku estaba en una misión secreta durante los próximos días, por lo que Kyosuke tuvo un raro tiempo libre. Decidió dar un paseo por la aldea para ver si podía activar alguna misión nueva. Esta era la primera vez que estaba en el bullicioso corazón de Konoha. Ni él ni su predecesor habían visto cómo era la aldea principal. Después de todo, el recinto Uchiha estaba ubicado en un área muy remota. Mientras deambulaba, Kyosuke de repente escuchó un extraño grito desde la calle.
Aunque la voz no era familiar, el contenido del grito lo hizo detenerse y dirigir su mirada en esa dirección. Kakashi. Comencemos nuestro séptimo duelo. Gui, deja de gritar en medio de la calle. Es vergonzoso. Mientras hablaban, dos chicos de la edad de Kyosuke entraron a la vista. Uno, vestido con un mono verde, gesticulaba salvajemente y gritaba. El otro, un chico con una máscara que cubría la mitad inferior de su cara y una expresión perpetuamente aburrida, apenas toleraba a su compañero. Al verlos, Kyosuke supo exactamente quiénes eran. Migui y Ataque Kakashi. ¿Es esto una coincidencia? Kyosuke reflexionó en silencio. Miró a la concurrida multitud detrás de él y se dijo a sí mismo con una sonrisa autocrítica. No es de extrañar que me fuera tan fácil salir hoy. Después de un momento de vacilación, Kyosuke caminó directamente hacia ellos. Pronto, Kakashi y Gui lo notaron acercándose. No le prestaron mucha atención al principio, pero cuando Kakashi vio el escudo del clan Uchiha, un abanico, en la ropa de Kyosuke, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Aunque Kyosuke no se había presentado, era como si una fuerza invisible estuviera en juego. Kakashi adivinó instantáneamente la identidad de la persona que caminaba hacia ellos. ¿Eres Kakashi, verdad? Hola, soy Uchiha Kyosuke. Es un placer conocerte, dijo Kyosuke con una sonrisa, extendiendo su mano derecha. Kakashi dudó por un momento antes de estrecharla. Antes de que pudiera hablar, Migui comenzó a gritar de nuevo. ¿Uchiha Kyosuke? ¿Eres el chico que se supone que es aún más genio que Kakashi? Preguntó Gui dramáticamente, ignorando la expresión oscurecida de Kakashi. Una esquina de la boca de Kyosuke se curvó en una leve sonrisa, y asintió en confirmación. Al ver esto, la expresión de Kakashi cambió ligeramente, pero permaneció en silencio. Después de lidiar con Migui, Kyosuke volvió a centrar su atención en Kakashi. Sonrió y dijo, felicitaciones por tu graduación. Sin embargo, al verlo callarse, Gui no pudo evitar preguntar. Sin embargo, ¿qué? Sin embargo, te superaré muy pronto. Los Uchiha son invencibles, declaró Kyosuke audazmente. Le dio un asentimiento a los dos, luego se dio la vuelta y se alejó. Al escuchar esto, Kakashi no mostró ninguna reacción, pero la cara de Gui se iluminó de emoción mientras rugía de nuevo. Así es. Kakashi, yo también te superaré pronto. Ah. Este es el poder de la juventud. Qué aburrido. Con eso, Kakashi se dio la vuelta y se fue. Sin embargo, el brillo agudo en sus ojos sugería que sus pensamientos internos estaban lejos de estar tranquilos. ¿De verdad dijo eso? De vuelta en la residencia, el segundo anciano le pidió confirmación a la figura sombría. Sí. De hecho, le lanzó un desafío a Kakashi, respondió la sombra respetuosamente, arrodillada sobre una rodilla. Jaja. Bien. Ese es el espíritu de un hombre Uchiha. El segundo anciano se rió de buena gana. Luego, como si recordara algo, le ordenó a la sombra. Ve y dale los 2 pergaminos de ninjutsu que preparamos antes. Dile que practique diligentemente. Estaré revisando su progreso periódicamente. Sí, lo entiendo. Adelante. Sí, señor. De vuelta en casa, Kyosuke se acostó en su cama como de costumbre y corrió la cortina, aislándose de los ojos curiosos. Estaba a punto de revisar las mazmorras que podía intentar. Pero justo en ese momento, llamaron a su puerta. Desconcertado, Kyosuke descorrió la cortina, se levantó de la cama y abrió la puerta. Vio a un ninja del clan enmascarado que nunca había conocido antes. El ninja le arrojó 2 pergaminos a Kyosuke, lo dejó con las palabras. Entrena bien. El segundo anciano te estará vigilando en cualquier momento, y luego se desvaneció con una nube de humo. Kyosuke se quedó allí por un momento, sosteniendo los 2 pergaminos, antes de cerrar la puerta, volver a la cama y correr la cortina una vez más. Se quedó en la cama por un tiempo, calmando su corazón acelerado, antes de desenrollar lentamente los 2 pergaminos. Eran 2 ninjutsu ofensivos de rango C. Liberación de fuego. Gran bola de fuego. Liberación de fuego. Técnica del fuego del sabio Fénix. Ambos eran ninjutsu de estilo de fuego con una alta tasa de aparición en la historia original. Los hermanos Uchiha, en particular, los habían usado de principio a fin. Por supuesto, en sus manos, el poder de estos jutsu era comparable a las técnicas de rango A. Kyosuke estaba muy satisfecho con el regalo del segundo anciano. Su pequeña actuación había valido la pena. Aunque las reservas de chakra actuales de Kyosuke eran insuficientes para realizar estos 2 jutsu, eso no le impidió practicar. En su entusiasmo por las nuevas técnicas, se olvidó por completo de revisar sus mazmorras. Saltó de la cama, extendió los pergaminos sobre su escritorio y comenzó su entrenamiento.
Primero necesito entender las vías de chakra del jutsu, luego los sellos manuales y así, con total concentración, Kyosuke comenzó su primera sesión de práctica de ninjutsu. 7 días después, en los campos de entrenamiento del clan Uchiha. Rata, tigre, perro, buey, conejo, tigre. Cuando se completaron los sellos manuales, una oleada de calor se acumuló en la garganta de Kyosuke junto con su chakra. De repente, un gran chorro de fuego brotó de su boca, esparciéndose en todas direcciones hacia los numerosos objetivos establecidos en la distancia. Bajo el control de chakra de Kyosuke, las llamas individuales lucharon por ajustar su trayectoria, intentando golpear los centros de los blancos. El resultado, sin embargo, fue menos que ideal. Con sus niveles actuales de chakra y control siendo relativamente bajos, lograr tal hazaña requeriría al menos unos pocos niveles más. Por supuesto, Kyosuke no se estaba exigiendo eso a sí mismo en este momento. Todo esto era una actuación para el segundo anciano, que estaba observando desde un lado. Sabía que para los hombres en posiciones altas como él, no era suficiente que sus subordinados fueran capaces. También tenían que tener la actitud correcta. En este momento, Kyosuke estaba demostrando la suya. Clap clap clap. El segundo anciano aplaudió con su sonrisa habitual, pero no ofreció palabras de alabanza. Simplemente le indicó a Kyosuke que continuara trabajando duro y luego se dio la vuelta para irse. Feu. Kyosuke soltó un pequeño suspiro de alivio. Había pasado esta prueba. Dominar un ninjutsu de rango C en 7 días, especialmente para un niño de 5 años, era al menos un logro decente, incluso si no era impresionante. Había trabajado incansablemente durante estos 7 días, saltándose comidas y sueño, para finalmente dominar la técnica. La razón de su urgencia era que, en el segundo día, tuvo una repentina comprensión sobre el verdadero propósito detrás del regalo de los pergaminos de ninjutsu. Era una prueba para ver su comprensión y aplicación de los jutsu. Si no lograba captarlo bien, su evaluación probablemente caería significativamente. Por eso Kyosuke se sintió tan aliviado de haber pasado la prueba hoy. Después de descansar un rato y recuperar algo de su chakra, se dirigió hacia la academia del clan. A partir de hoy, aprendería nuevas materias. Normalmente, estas materias se enseñaban a los niños después de que cumplían 8 años, primero por sus mayores en casa, y solo entonces se les enviaba a la academia. Para que Kyosuke fuera enviado ahora era esta otra prueba. Es interminable, pensó Kyosuke, sus ojos se estrecharon por un breve momento antes de que suavizara su expresión de nuevo en una sonrisa soleada. Después de todo, desde su duelo con Hiroshi, se había marcado con una imagen benévola en las mentes de algunos miembros del clan. Ayudar de forma proactiva a un miembro del clan que lo había acosado durante años a superar su trauma psicológico, ¿no era esa la imagen misma de un niño de buen corazón? ¿Quién sospecharía que un niño de 5 años tuviera una astucia tan profunda? Empujando suavemente la puerta de la academia, Kyosuke entró. Para ser honesto, si no fuera por el escudo del abanico Uchiha en la ropa de los niños del interior, habría pensado por un momento que había entrado en la academia ninja oficial de Konoha. Más tarde se enteró de que el clan había diseñado su escuela para ser una copia directa de la academia de la aldea, no solo en estilo, sino también en sus métodos de enseñanza y gestión. Esto se debía a que, aparte de unos pocos niños Uchiha que se inscribirían en la academia oficial por el bien de las apariencias, la gran mayoría eran educados por el propio clan. Esta era una práctica común entre los clanes principales. Después de todo, ninguno de ellos podía soportar que sus descendientes fueran sometidos a un lavado de cerebro día tras día con la voluntad de fuego. Al menos, esa era la situación en el clan Uchiha ahora, y probablemente continuaría por algún tiempo hasta que Fugaku llegara al poder y mejorara las cosas. La educación basada en la familia era, en realidad, muy diferente de lo que ofrecía la academia oficial. Mientras Kyosuke reflexionaba sobre esto, comenzó a perderse en sus pensamientos de nuevo. De repente, sintió un ligero toque en su hombro. En un instante, cada músculo del cuerpo de Kyosuke se tensó. Una ola de intención asesina salió de él involuntariamente antes de que lograra suprimirla a la fuerza. Sik. Kyosuke giró la cabeza, molesto, para ver quién lo había asustado. Una linda niña con cabello negro largo atado en una cola de caballo lo miraba tímidamente. Era obvio que su estallido de intención asesina la había asustado. HMPH. ¿Qué me miras mal? No es como si quisiera hablar contigo de todos modos, resopló después de un momento, recuperando la compostura. Le lanzó una mirada y luego se dio la vuelta y se alejó. ¿Cuál es su problema? Kyosuke sacudió la cabeza, sin prestarle más atención a la caprichosa chica Uchiha, y se dirigió a la oficina del maestro. Knock knock knock.
3 golpes suaves resonaron en el pasillo. Después de recibir permiso, Kyosuke entró. Allí, con el instructor del clan, Kyosuke eligió los cursos que quería priorizar: teoría de ninjutsu y fundamentos del desarrollo de ninjutsu. Eligió estos dos cursos por dos razones. Primero, si todavía no podía encontrar una manera de ganar puntos de experiencia, su reputación como prodigio no duraría mucho. Para estar seguro, necesitaba otra forma de mantener su estatus. El título de genio del desarrollo de ninjutsu le sonaba bastante bien. Segundo, a medida que superara más mazmorras en el futuro, inevitablemente adquiriría habilidades a las que no debería tener acceso. Esta era su forma de preparar una explicación plausible de antemano. Esta fue la razón principal por la que había solicitado proactivamente asistir a la academia. Cuando comenzaron las lecciones, Kyosuke se sorprendió al descubrir que el conocimiento sobre ninjutsu era aún más fascinante de lo que había imaginado. Se sumergió por completo en el mar de conocimiento, hasta que su hombro fue golpeado una vez más. La boca de Kyosuke se crispó mientras giraba la cabeza. Como esperaba, era la misma chica de la cola de caballo. Oye, eres Kyosuke, ¿verdad? Vamos a conocernos. Mi nombre es Nagisa, Uchiha Nagisa. Después de hablar, extendió su pequeña y clara mano hacia él. ¿Uchiha Buta? Jajaja, ¿quién te dio un nombre así? Kyosuke estalló en carcajadas después de escuchar el nombre de la chica. En japonés, su nombre, Nagisa, no sonaba en absoluto como Buta, la palabra para cerdo, pero aprovechó la oportunidad para vengarse. Por un lado, quería vengarse de la chica mimada por asustarlo. Por otro lado, lo ridículo de la broma inventada realmente le hizo gracia. Para ser honesto, no se había reído tan libremente desde que llegó a este mundo. Por un momento, su risa resonó en todo el salón de clases. Aunque perturbó a los otros estudiantes, nadie, ni siquiera el instructor, se atrevió a decir nada. Después de todo, Kyosuke todavía tenía el título de el genio más fuerte. Pero el grupo de personas que no se atrevería a reprenderlo ciertamente no incluía a la Uchiha Buta frente a él. ¡No! No es Buta, es Nagisa. Nagisa. Gritó la niña. Oh, claro. Buta. Es Nagisa. El primer día de clase de Kyosuke transcurrió en esta divertida disputa. Esa noche, justo después de regresar a su habitación de la escuela, fue convocado de nuevo por el segundo anciano. Kyosuke se enderezó la ropa, frunciendo el ceño mientras trataba de Fugaku, Uchiha Fugaku. La atención de Kyosuke se centró. Este era el segundo personaje de la historia original que había conocido. El primero, por supuesto, fue Obito, que era tan inútil como lo había sido su propio predecesor. De hecho, Obito era un año mayor que él, pero aún no había mostrado ninguna habilidad notable. Perdido en sus pensamientos, Kyosuke volvió a sí mismo para encontrar a Fugaku y al segundo anciano mirándolo intensamente. Kyosuke parpadeó, sin estar seguro de lo que había sucedido, y decidió permanecer en silencio. Aunque tenía una suposición, no podía dejar que se notara. Fugaku, mira a este niño, el segundo anciano se rió de repente, señalando a Kyosuke. Lo tiene todo. Talento, coraje, un sentido de unidad con el clan, pero este hábito suyo, de perderse en sus pensamientos, es realmente otra cosa. Kyosuke se sentó allí, fingiendo una inocencia perfecta, como si el anciano estuviera hablando de otra persona por completo. La risa del segundo anciano continuó. Bueno, supongo que no puedo culparlo. Después de todo, solo tiene 5 jajaja, solo 5. Fugaku. Kyosuke. Ejem. Finalmente notando sus extrañas miradas, el segundo anciano, sintiéndose un poco avergonzado, cambió rápidamente de tema. De ahora en adelante, Fugaku, serás responsable de su entrenamiento. Si no hay nada más, ustedes dos pueden irse. El anciano los estaba echando. Al escuchar esto, Fugaku y Kyosuke se inclinaron rápidamente y se excusaron, saliendo de la finca uno tras otro. Después de que los dos se fueron, la sonrisa en la cara del segundo anciano se desvaneció lentamente. Tomó un sorbo de té y luego habló a la habitación vacía. ¿Qué piensas de él? Muy impresionante. Tiene tanto coraje como astucia. Una figura oscura se materializó de repente de las sombras, hablando respetuosamente al segundo anciano. ¿Has descubierto cómo despertó su Sharingan? Preguntó el segundo anciano con frialdad, terminándose el resto de su té. Yo no lo sé, la voz de la sombra tembló ligeramente. Inútil. La taza de té se desvaneció de la mano del segundo anciano y reapareció un momento después, rompiéndose contra la cabeza de la sombra. La sangre goteó del cuero cabelludo de la sombra, pero permaneció en su posición original, sin atreverse a mover un músculo.
El segundo anciano lo observó en silencio por un momento antes de girarse y caminar lentamente hacia el salón interior. Su voz profunda resonó. Recuerda, monitorea a Kyosuke en todo momento. No bajes la guardia ni por un solo momento. ¿Entiendes? Entendido. La sangre, mezclada con sudor, goteaba rápidamente de su cabeza. Dentro del recinto Uchiha, Fugaku y Kyosuke caminaban por el camino, uno detrás del otro, ninguno hablando primero. Cuando se acercaron a la casa de Kyosuke, Fugaku finalmente se detuvo. Siguió una larga y silenciosa mirada. Después de un momento, Fugaku logró una leve y forzada sonrisa. A partir de mañana, preséntate en el cuartel general de la Fuerza de Policía Militar. Sí, señor, respondió Kyosuke, reprimiendo su emoción. Con eso, Fugaku se fue. De vuelta en su habitación, Kyosuke se lavó antes de acostarse en su cama y cerrar las cortinas, bloqueando cualquier ojo fisgón potencial. Sabía sin lugar a dudas que los ancianos aparentemente benevolentes tendrían a alguien vigilándolo. Era en parte para su protección, y en parte para la vigilancia. Después de todo, con el título de el mayor talento, ninguna cantidad de atención era demasiada. Acostado en la cama, Kyosuke primero revisó las mazmorras que podría ser capaz de superar con su fuerza actual, luego reflexionó sobre los eventos del día. En general, estaba satisfecho con el resultado. Sin embargo, no estaba exento de sus desventajas. Estaba seguro de que su pequeño y rudo truco no había engañado a esos astutos viejos. Pero el problema no era demasiado grave. Era natural que un joven prodigio quisiera lucirse. Incluso si sus métodos fueran un poco agresivos, creía que lo aceptarían. Parece que tendré que mostrar más sinceridad y virtud de ahora en adelante. Habiendo leído la historia original, él sabía mejor que nadie lo que el clan Uchiha anhelaba en este momento, y lo que más temían. La sinceridad y virtud que necesitaba mostrar era la lealtad, no al líder del clan o a la aldea, sino a los ancianos. Mientras hiciera eso, creía que los ancianos pasarían por alto sus transgresiones ocasionales, sin importar cuántas cometiera. Al final, todo se reduce a una falta de fuerza, murmuró Kyosuke con una sonrisa autocrítica, luego cerró los ojos. Después de un día tan lleno de acontecimientos, necesitaba desesperadamente descansar. A la mañana siguiente, Kyosuke se preparó y se dirigió a la entrada del cuartel general de la Fuerza de Policía Militar. Al ser tan pequeño, tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para ver el magnífico letrero dorado sobre la puerta. La Fuerza de Policía Militar de Konoha. El departamento responsable de establecer las leyes de la aldea y mantener el orden y la seguridad en Konohagakure. Esta posición privilegiada había elevado el prestigio de Uchiha a su punto máximo, pero también había plantado las semillas de su caída. El contacto constante con todo tipo de criminales había hecho que los Uchiha se acostumbraran a tratar a los forasteros con arrogancia. Teóricamente, aparte de los Anbu Black Ops personales del Hokage, tenían la autoridad para arrestar a cualquiera que rompiera la ley o incluso mostrara una intención criminal. Fue este mismo privilegio lo que hizo que los otros clanes se resintieran del Uchiha, lo que llevó a frecuentes conflictos. Aunque los ancianos Uchiha eran conscientes de esto, les era imposible renunciar a este poder. Creían obstinadamente que como el clan más fuerte durante el período de los estados en guerra, tenían derecho a ello. Cuanto más sentían la animosidad de los demás, más reforzaban sus estrictas leyes, con la esperanza de suprimir por completo a los otros clanes en la aldea. En su terquedad, creyeron ingenuamente que todavía era el período de los estados en guerra. Con el clan Senju en declive, pensaron que podían actuar como les placiera. No se daban cuenta de que Konoha probablemente podría aniquilarlos usando menos de un tercio de su fuerza total. La única razón por la que la aldea no había actuado era porque el Uchiha aún no había cruzado la línea. Pero si hacían algún movimiento hacia la rebelión, la masacre del clan de la historia original sería inevitable. Por supuesto, además de los ancianos obstinados, había otros en el clan que se habían dado cuenta de esto. Por ejemplo, el hombre que ahora estaba sentado frente a Kyosuke. Fugaku. Probablemente pasaba cada momento de vigilia queriendo derrocar el gobierno de los ancianos. Un hombre tan inteligente como él probablemente ya había reconocido la precaria situación del clan. Pero como un simple capitán de la policía militar, no había nada que pudiera hacer todavía. Si quería lograr un cambio, tendría que esperar hasta convertirse en el líder del clan. ¿Estás aquí? Justo cuando los pensamientos de Kyosuke comenzaron a divagar de nuevo, Fugaku finalmente levantó la vista y lo reconoció. Antes de que Kyosuke pudiera responder, Fugaku simplemente dijo, «Sígueme», y se dio la vuelta para caminar hacia otro gran patio. Kyosuke observó su espalda, se encogió de hombros con impotencia y lo siguió.
Su dinámica actual era un eco perfecto del día anterior, todavía caminando uno tras otro por un amplio pasillo. Después de un tiempo, llegaron a un enorme campo de entrenamiento al aire libre. Ven, atácame, dijo Fugaku, de pie en el centro del campo de entrenamiento y mirando a Kyosuke. Y así, comenzó una paliza completamente unilateral. Frente a Fugaku, un shinobi a punto de alcanzar el rango de Jounin de élite, Kyosuke apenas era diferente de una persona común. Después de 5 minutos de intenso esfuerzo, ni siquiera había logrado tocar la esquina de la manga de Fugaku, mientras él mismo se quedaba sin aliento. Fugaku frunció el ceño mientras miraba a Kyosuke. Los fundamentos de este niño son demasiado débiles, y sus reservas de chakra son insuficientes, pensó. Pero estas cosas se pueden mejorar con trabajo duro. Luego comenzó a corregir los defectos en los movimientos de Kyosuke, como su mano derecha que se encogía subconscientemente al bloquear, y su juego de pies desordenado al cargar hacia adelante. El día transcurrió así. Después de despedirse de Fugaku, Kyosuke tenía la intención de colarse en la aldea para ver si podía activar alguna misión nueva. Desafortunadamente, en el momento en que salió del cuartel general de la policía militar, vio a un miembro del clan Uchiha ya esperándolo. Sin otra opción, Kyosuke tuvo que seguirlo de regreso al recinto del clan. Esa noche, después de lavarse, Kyosuke yacía aburrido en su cama, hojeando el menú del sistema sin pensar. Se sorprendió al descubrir que su chakra había aumentado en un punto. Después de pensar mucho por un tiempo, finalmente dirigió su atención a una habilidad que había ignorado en gran medida. La técnica de extracción de chakra. Para confirmar su teoría, Kyosuke centró su mente y comenzó el entrenamiento diario esencial para cualquier ninja. Extraer chakra. Una hora más tarde, Kyosuke abrió los ojos e inmediatamente verificó los resultados de sus esfuerzos. Efectivamente, no solo la experiencia de su técnica de extracción de chakra había aumentado en un punto, sino que sus reservas totales de chakra también habían crecido. Esto trajo una ola de alegría inesperada a Kyosuke, que actualmente no tenía otra forma de ganar puntos de experiencia. Sin embargo, cuando intentó extraer chakra de nuevo, un dolor de cabeza desgarrador lo obligó a detenerse. Dado que hay un límite diario para la cantidad que puedo extraer, tendré que encontrar una manera de subir de nivel la técnica de extracción. Eso debería aumentar la cantidad que obtengo cada vez. Mientras pensaba en ello, se dio cuenta de que algo andaba mal. Pero eso todavía requiere puntos de experiencia. Fuera de la habitación de Kyosuke, la sombra encargada de monitorearlo escuchó el grito y se rascó la cabeza confundida. ¿Por qué el chico está gritando tan tarde en la noche en lugar de dormir? Pasó un mes. Durante este tiempo, a través de sus incansables esfuerzos, Kyosuke no solo aumentó sus atributos de fuerza y constitución en 0, 1 cada uno, sino que, lo que es más importante, su técnica de extracción de chakra finalmente alcanzó el nivel 2. Ahora, su entrenamiento diario de extracción de chakra aumentaba sus reservas en 2 puntos. Todavía no era mucho, pero Kyosuke estaba contento. Su libertad estaba actualmente restringida, por lo que no era el momento adecuado para una gran mejora de todos modos. Clan. El sonido de los kunai chocando resonó por el bosque. Kyosuke sonrió levemente mientras se enfrentaba al ninja renegado que, solo un mes antes, apenas podía luchar de frente sin su Sharingan. Gracias al entrenamiento de Fugaku, si bien sus estadísticas base no habían aumentado drásticamente, su experiencia de combate y sus habilidades de taijutsu habían mejorado lo suficiente como para que pudiera defenderse de los dos ninjas renegados. El aumento en sus reservas de chakra, en particular, le permitió luchar con el Sharingan activado con mucha más confianza. Al menos ya no tenía que contar los segundos. Los kunai chocaron de nuevo, pero esta vez, el ninja renegado no pudo evadir fácilmente el ataque de Kyosuke. Con su Sharingan activo, Kyosuke había percibido la intención del hombre de usar su fuerza superior para dominarlo. Kyosuke giró de antemano, usando el impulso para deslizarse a su lado mientras dejaba su propio kunai incrustado en el pecho del hombre. Al ver caer a su compañero, el otro ninja renegado soltó un rugido furioso y cargó contra Kyosuke salvajemente. Vamos, ya rugiste la última vez. ¿Tenemos que hacer esto cada vez? Dijo Kyosuke con una sonrisa tranquila. Menos de 3 segundos después, este ninja renegado también cayó ante el kunai de Kyosuke. Kyosuke miró los dos cuerpos con desapasionamiento. Se dio cuenta de que si bien se había sentido un poco conmocionado después de matarlos la primera vez, ahora no sentía nada en absoluto. Solo pudo esbozar una sonrisa autocrítica. Parecía que estaba bien adaptado para sobrevivir en este mundo. Mientras sonreía, Kyosuke de repente se dio la vuelta y arrojó el kunai en su mano hacia un parche de hierba escondido.
¿De verdad pensaste que podías emboscarme por segunda vez? Dijo Kyosuke con frialdad, mirando al tercer ninja renegado que ahora tenía un kunai sobresaliendo de su garganta. Lo siento. Tu chakra puede ser bajo, pero en este bosque oscuro, brilla tan intensamente como una linterna en la noche. Tan pronto como terminó de hablar, escuchó la notificación del sistema. Notificación. Mazmorra superada con éxito. Generando recompensas aleatorias. Por favor, espere. Después de un rato, 3 elementos virtuales aparecieron ante él. Técnica de extracción de chakra. Técnica de lanzamiento de kunai. Técnica de lanzamiento de shuriken. Eran todas habilidades básicas. Dado lo débiles que eran los ninjas renegados, no era realista esperar un pergamino de ninjutsu. Sin embargo, las habilidades no eran inútiles. El problema era que sus habilidades de lanzamiento de kunai y shuriken ya estaban cerca de subir de nivel, por lo que usar un pergamino de habilidad en ellas ahora sería un desperdicio. Para mejorar una habilidad al nivel 2, necesitaría 2 pergaminos idénticos. Por ahora, tuvo que dejar estos 3 a un lado. Kyosuke sacudió la cabeza con un suspiro y salió de la mazmorra. Pasaron otros 10 días en un abrir y cerrar de ojos. Las 2 habilidades de lanzamiento de Kyosuke finalmente alcanzaron el nivel 2. No solo su poder había aumentado, sino que su precisión y velocidad habían mejorado significativamente. Por esto, incluso Fugaku le ofreció un raro elogio. Y eso no fue todo. Aunque Fugaku no aprobaba que hiciera un entrenamiento físico intenso debido a su edad, sus estadísticas físicas aún habían visto un pequeño aumento. Lo más importante, su chakra había alcanzado los 80 puntos, no muy lejos del mínimo de 90 puntos requerido para usar ninjutsu de rango C. Aunque el sistema todavía lo calificaba como un aprendiz de ninja, estaba seguro de que ahora podría enfrentarse a algunos recién graduados de la Academia Ninja y tener una alta probabilidad de ganar. A decir verdad, Fugaku ya estaba muy satisfecho con su progreso. Después de todo, no había estado entrenando seriamente durante mucho tiempo. Pero había alguien que no estaba satisfecho con su ritmo de progreso. Esa persona no era otra que el poderoso gran anciano. A la mañana siguiente, Kyosuke fue convocado a la residencia del segundo anciano. Pequeño Kyosuke, ¿cómo ha ido tu entrenamiento últimamente? Preguntó el segundo anciano, su cara una máscara de amabilidad. Frente a él, Kyosuke se arrodilló en la estera de tatami, sin saber cómo responder. Ayer, cuando estaba a punto de salir del cuartel general de la policía militar después de su entrenamiento, Fugaku había murmurado para sí mismo. Ese chico Atake se ha graduado de la academia. Sin otra palabra, Fugaku se había girado y se había ido, pero Kyosuke entendió que era una advertencia sutil para él. Ahora, muchos en la aldea inevitablemente lo compararían con Kakashi. La razón era simple. El título de el prodigio más talentoso en la historia de Uchiha se había extendido por completo. Era un gran título, pero él conocía su propia situación. Con una fuerza que apenas alcanzaba el nivel Genin, todavía estaba muy lejos de Kakashi, que ya poseía las habilidades de un Chunin. Aunque a Kyosuke y a Kakashi no les gustaba ser comparados constantemente, como 2 prodigios de la misma edad, no podían evitar sentir una sensación de rivalidad construyéndose entre ellos. Entonces, después de escuchar el recordatorio de Fugaku, Kyosuke supo que una conversación como esta era inevitable. Finalmente, después de una larga conferencia, logró escapar. Dio la casualidad de que Fugaku estaba en una misión secreta durante los próximos días, por lo que Kyosuke tuvo un raro tiempo libre. Decidió dar un paseo por la aldea para ver si podía activar alguna misión nueva. Esta era la primera vez que estaba en el bullicioso corazón de Konoha. Ni él ni su predecesor habían visto cómo era la aldea principal. Después de todo, el recinto Uchiha estaba ubicado en un área muy remota. Mientras deambulaba, Kyosuke de repente escuchó un extraño grito desde la calle. Aunque la voz no era familiar, el contenido del grito lo hizo detenerse y dirigir su mirada en esa dirección. Kakashi. Comencemos nuestro séptimo duelo. Gui, deja de gritar en medio de la calle. Es vergonzoso. Mientras hablaban, 2 chicos de la edad de Kyosuke entraron a la vista. Uno, vestido con un mono verde, gesticulaba salvajemente y gritaba. El otro, un chico con una máscara que cubría la mitad inferior de su cara y una expresión perpetuamente aburrida, apenas toleraba a su compañero. Al verlos, Kyosuke supo exactamente quiénes eran. Migu y Atake Kakashi. ¿Es esto una coincidencia? Kyosuke reflexionó en silencio. Miró a la concurrida multitud detrás de él y se dijo a sí mismo con una sonrisa autocrítica. No es de extrañar que me fuera tan fácil salir hoy. Después de un momento de vacilación, Kyosuke caminó directamente hacia ellos.
Pronto, Kakashi y Gumi lo notaron acercándose. No le prestaron mucha atención al principio, pero cuando Kakashi vio el escudo del clan Uchiha, un abanico, en la ropa de Kyosuke, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Aunque Kyosuke no se había presentado, era como si una fuerza invisible estuviera en juego. Kakashi adivinó instantáneamente la identidad de la persona que caminaba hacia ellos. «Eres Kakashi, ¿verdad? Hola, soy Uchiha Kyosuke. Es un placer conocerte», dijo Kyosuke con una sonrisa, extendiendo su mano derecha. Kakashi dudó por un momento antes de estrecharla. Antes de que pudiera hablar, Migui comenzó a gritar de nuevo. «¿Uchiha Kyosuke? ¿Eres el chico que se supone que es aún más genio que Kakashi?», preguntó Gumi dramáticamente, ignorando la expresión oscurecida de Kakashi. Una esquina de la boca de Kyosuke se curvó en una leve sonrisa, y asintió en confirmación. Al ver esto, la expresión de Kakashi cambió ligeramente, pero permaneció en silencio. Después de lidiar con Migui, Kyosuke volvió a centrar su atención en Kakashi. Sonrió y dijo: «Felicitaciones por tu graduación». Sin embargo, al verlo callarse, Gumi no pudo evitar preguntar: «Sin embargo, ¿qué?». «Sin embargo, te superaré muy pronto». «Los Uchiha son invencibles», declaró Kyosuke audazmente. Le dio un asentimiento a los dos, luego se dio la vuelta y se alejó. Al escuchar esto, Kakashi no mostró ninguna reacción, pero la cara de Gumi se iluminó de emoción mientras rugía de nuevo. «Así es. Kakashi, yo también te superaré pronto». «Ah. Este es el poder de la juventud. Qué aburrido». Con eso, Kakashi se dio la vuelta y se fue. Sin embargo, el brillo agudo en sus ojos sugería que sus pensamientos internos estaban lejos de estar tranquilos.